están instalando, los básicos, obviamente que puedo dar y pasar a otro nivel, que son los hábitos de convivencia. Y esos hábitos de convivencia es donde hay normas, hay límites, donde hay accesos también, donde hay flexibilidad, pero ahí es donde vamos aprendiendo muchas cosas. Y luego ya podemos entrar en los hábitos de estudio. Y los hábitos de estudio, lógicamente, necesitan como prerequisito lo otro. Muy bien, estamos otra vez conectados, ¿no? En la otra vía de nuestros amigos de Facebook. Y bueno, pues otra vez estamos acá. La línea nos está jugando una mala pasada. Las personas del Ministerio de Educación no les gusta que hablemos estas cosas. O alguien interesado, no lo sé. Bueno, no me voy a volver paranoico porque no es la idea. Vamos a recapitular para todos nuestros amigos que se han vuelto a reconectar otra vez. Lo importante es reconocer que si nuestros hijos están en una crisis sanitaria, ya con mucha carga de ansiedad, lo menos que tiene que ocurrir es sobrecargarlos de esta falta de responsabilidad de algunos docentes y que no están dosificando tareas y que están promoviendo a que éstas sean entregadas a los 15 minutos, a los 30 minutos, rápido, y donde no nos damos cuenta cómo cada alumno puede procesar. Alguna vez hablaba con un profesor de matemática y él me decía, pero señor, yo dejo para que hagan 5 ejercicios en 10 minutos. Y yo considero que todo el salón de clase tiene que estar apto para responder a esos ejercicios en ese tiempo. Ahora, yo le preguntaba, ¿no?, al docente, dígame, ¿usted es pedagogo de formación? ¿O hizo estudios de psicología? ¿Usted sabe cómo funciona la mente de un pequeño? ¿Usted sabe qué ocurre cuando una persona tiene que resolver un problema, o no solamente matemático, sino resolver una situación determinada, el tiempo que le pueda llevar en base a sus aprendizajes previos o en base al contexto, si es motivacional o no? ¿Usted se ha preguntado todo esto? Y me dice, no, yo soy estudiante de ingeniería y estoy enseñando matemática en el colegio. Yo también tengo un hijo que está saliendo de una carrera y en algún momento también va a tener que buscar trabajo. Y si le dan en un colegio, bueno, podría ser bastante irresponsable por parte de todos los lados el recibir a una persona que no tiene de formación el ser pedagogo, estudios especializados. ¿Esto qué significa? Si en este momento hay muchos docentes que por la coyuntura, porque cobran menos o son estudiantes universitarios, son los que se están haciendo cargo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros hijos, niños y adolescentes, hay un grave error. Porque como este profesor, él cree de forma absoluta y lineal que todos tienen que ser medidos con la misma regla, que los 4 o 5 ejercicios lo tienen que resolver todos en 10 minutos. No se está preguntando nada, así como en un salón de clase, cuando veíamos que un alumno se distraía y tendría que cambiar de metodología de estudio. Entonces, ¿qué puede estar haciendo muchos de los docentes en este momento? Estar forzando la situación como para que no copien, para que respondan, y me tienen que entregar los ejercicios y las tareas en poco tiempo. Estamos quemando generaciones. Papá, mamá, dialoga con ese docente, dialoga con ese tutor, con ese coordinador académico, dialoga con el director de colegio, así sea público. No es que el Estado dice, porque luego el Estado, el mismo Estado, a través, no sé si de la UGEL o de la Fiscalía, podría decirle también a usted por qué ejerce violencia psicológica sobre este menor. El año pasado el Ministerio de Educación sacó una normativa que el alumno no podía estar más de 6 horas en una máquina. Y a la semana, ¿cuántas horas están en una máquina nuestros hijos? ¿Cuántas horas? Muchas horas. Y esa cantidad de horas, lógicamente, hace de que luego el proceso de ansiedad crezca y que no haya productividad. Y que luego no esté aprendiendo nuestros hijos. En casa, nosotros tenemos que trabajar estos hábitos de estudio, partiendo, lo decía, desde los hábitos básicos de casa. Horarios, orden, responsabilidades. Hay que empezar desde ahí. Buena convivencia, ya que no hay una convivencia en salón de clase, buena convivencia en casa. Darte tus recesos, como lo tenías en el colegio. Algunos colegios están teniendo receso de 9 a 10, de 11 a 12 o de 12 a 1. Están teniendo recesos bastante grandes. Entonces, claro,
el alumno se enfría, nuestros hijos se enfrían. Yo pienso que ahí tendría que dosificarse y 45 minutos, le damos 15 minutos, pasamos al otro curso, ¿no? O de pronto hacer estos coffee break o estos recreos de 30 minutos y darle de corrido. Pero ¿cuántos de los chicos están terminando clases a las 5 de la tarde? Y además, fíjense, el exceso de muchos padres de familia es que además los están inscribiendo igual como cuando no había pandemia. Los están inscribiendo en academia. Entonces el hijo termina desesperadamente a las 3 de la tarde a ver si cómo comió o se atragantó, y a las 4 de la tarde está empezando la academia hasta las 7:30 de la noche. Papá, mamá, si algún docente estaría quebrando ya a tu hijo y te sumas, no solamente eso es ser terrorista, sino es no pensar en la salud mental de mi hijo. Para aquellos padres de familia que no están pensando esto, no cometan esos excesos. Ustedes creen que van a estar más ocupados. Lo que se recomienda en estas épocas es que no estén mucho tiempo dentro de una máquina. Por lo tanto, no cometan el error de ponerlos en colegio y además en academia. No hagan eso. Pero mi hijo tiene que postular e ingresar en primera selección, ahora en quinta secundaria. Olvídese un poco, baje la guardia, no se desespere. No sabemos cuándo termina todo este proceso. Póngase, empatice con sus hijos. Dele la posibilidad de que puedan no solamente decidir lo que ellos quieren hacer, sino también desarrollar ese sentido de reflexión. Esto es clave, esto es importante, ¿no? Muy bien, Lilo, Leonel, estamos aquí también. Hoy en día hay muchos pedagogos que no consideran las inteligencias múltiples. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Todos tenemos distintas formas de aprender. Pero todavía los matemáticos, profesores de matemática, todavía están con esta gran idea retorcida de antaño, del siglo bastante pasado, dentro del cual creen que la matemática lo es todo. No, la matemática no lo es todo. La matemática no lo es todo. La matemática no es la vida. Pero claro, han dosificado según el gobierno y han desarrollado, pues, razonamiento matemático, álgebra, aritmética, trigonometría, y lo ponen casi en todos los años. En nuestras épocas, los que somos mayores, llevamos una sola matemática. Trigonometría yo lo vi en quinto de secundaria, álgebra lo vi en distintos años. Pero se piensa que los hijos tienen que estar sobreestimulados para cumplir las exigencias que, según dicen, la sociedad demanda. Bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos distraídos por ahí, saliendo por ahí. Muy bien. Vamos otra vez con el teléfono, ¿no? Porque estaba ingresando, se desconcentró el 936-301-613. Estaba viendo mal, ¿no? 936-301-613. Le hemos dado responsabilidad a los directivos, que ellos tienen que hacer cosas importantes. Y usted, director, tiene que saber gestionar. No que la UGEL me lo dice, bueno, pero también tiene que enterarse que hay otras cosas que se pueden hacer a nivel legal. El docente tiene que desarrollar mejores habilidades y, como bien nos dice el hilo, ¿no? Tienen una opinión sesgada, que no existen inteligencias múltiples y piensan que todo es completamente lineal. A nuestros padres de familia, qué importante es decirles que tiene que ser el soporte de sus hijos, no solamente para hacer las tareas. Cuidado, no cometer ese error. Hay que ayudarles a gestionar las tareas. No hay que hacerle las tareas. No, es que siento que se agobia. Entonces hay que desarrollar como adulto criterio para decir, tengo que hablar con el docente, tengo que hablar con el tutor, tengo que comunicarme con ellos. Y cuando entramos en una conversación adulta, es posible que se logren cosas importantes. Y si no, bueno, pues habrá que tomar razones clave. Pero no dejemos desprotegidos a los niños y a los jóvenes a merced de un docente donde va a comenzar a presionar y exigir de forma inevitable.
No hay que hacerlo. No seamos cómplices de la angustia de nuestros hijos, no seamos cómplices de la ansiedad que nuestros hijos van a desarrollar a lo largo de este tiempo. Ya mucho tienen con esto de no tener una libertad de poder salir, el tema de los miedos que se han instalado, las habilidades sociales que se van perdiendo, los familiares que también se van muriendo, la incertidumbre. Hay mucho ya con esto para que de pronto no se dosifique los contenidos pedagógicos. Bien, vámonos con una pregunta que entraba por interno. Muchas gracias a nuestros amigos. ¿Qué hago con mi hija de 4 años para ayudar a concentrarse cuando tiene sus clases virtuales? Muy bien, Anthony casualmente nos decía hace un instante cómo prestar atención y concentrarse cuando está sentado en la mesa, ¿no? Tratando de estudiar y alguien de la familia está viendo la televisión por el otro lado. O alguien está cocinando y el olor nos atrae. O por afuera hay muchos ruidos. ¿Cómo trabajar esto? La atención y la concentración es algo que va a ser útil no solamente para aprender algo del colegio, sino también para poder resolver situaciones de la vida, concentrarme en lo que está pasando. Si hemos intentado aislar todo el ruido que podamos de casa, podría quizá ir una musiquita de fondo relajada, suave, instrumental, que el oído de repente se amolde y se acostumbre a esa música que lo acompañe, dejando de lado de repente cualquier otro ruido que pueda aparecer. Si es inevitable los ruidos que aparecen, hay una técnica que yo siempre voy a recomendar, que es la técnica de la concentración en un punto fijo, que se utiliza como técnica de la psicoterapia cognitiva conductual, que también cuando las personas están muy ansiosas o se desconcentran, no lo pueden lograr. Bueno, acá es por un distractor. Acá lo más importante es apagar el televisor de la casa. Si te sientas al lado de pequeño a hacer algo, quita tu celular. Déjate de estar viendo el Face. Déjalo que se concentre en lo suyo. Una música de fondo puede acompañarnos. Respetar esos tiempos y espacios de nuestros hijos que están estudiando. Entonces, organizarse en casa. ¿En qué tiempo yo hago la comida? ¿En qué tiempo me pongo a limpiar la casa? ¿En qué tiempo me pongo a ordenar? Porque claro, de repente el hijo está concentrado y tiene que levantar los pies porque la mamá está pasando con el trapeador. No, imposible. Hay que darle un encuadre para que se pueda concentrar. Dejarle su espacio, ¿no? Un espacio donde no siempre necesitamos mucho dinero para esto. Donde, claro, un rinconcito donde yo le ponga la mesita y donde de pronto le decore un poco el lugar, tenga todos sus materiales y que no esté mirando siempre a un lugar donde puede haber un distractor, ¿no? Y puede haber un espejo cerca o puede estar cerca de una ventana. Pero lo más importante es que yo mismo no lo voy a distraer, porque a veces vengo y le pongo el platito de mazamorra que quedó un día anterior, porque mi hijito, no, su hijito tiene recreo a tal hora. Es que no tomó desayuno, es que tiene que su hijo levantarse en horario y tomar el desayuno, y luego ir, sentarse a las clases que arrancan a las 8, se arranca a las 8 de la mañana. ¿A qué hora tiene que levantarse su hijo para que esté sentado a las 8? A las 6:30 de la mañana, haberse bañado, como es habitual, haberse cambiado, no estar en pijama ni en sayonaras, haber desayunado, haber ayudado a recoger la mesa, lavar ese plato, así sea pequeño también, llevar lo suyo, dependiendo del horario que ingrese a estudiar, cepillarse los dientes, ir a los servicios higiénicos si quiere utilizarlo, e ingresar unos 15 minutos antes a la clase para que por alguna dificultad de conectividad pueda ingresar, tener accesos, etcétera, etcétera. ¿El virus tiene la culpa si es que no hacemos esto? ¿Qué dicen ustedes? El virus no tiene la culpa. Ni siquiera el profesor. Ahí es una responsabilidad nuestra. Pero si tú permites que tu hijo esté tomando el desayuno cuando está en clases porque no abrió la cámara o porque dice que está malograda, ese es un error negativo donde estás condicionando negativamente y estás reforzando de forma inadecuada a tu hijo. Y por lo tanto no va a hacer caso. Se tiene que poner los zapatos. No es que mamá estoy en sayonara o mis pantuflas que es más cómodo. No. Si te quiero ayudar, te tengo que estructurar las cosas como son. Un espacio adecuado, tienes que estar vestido, tienes que estar en horario, tienes que tener posibilidades para.
No tienes que perder los tiempos. No es que de 9 a 10 tengo receso. Y de 9 a 10, entonces me voy a ver un rato la tele o jugar el Dota. Y luego regreso, mamá, otra vez a las 10 a clase. Si tú se lo estás permitiendo como adulto, por supuesto, no estamos desarrollando hábitos saludables. ¿Qué hago si mi hija de 4 años nos dice por interno entonces no puede concentrarse? ¿Qué hago, verdad? Sí. Entonces, lo estamos diciendo, no distraer nosotros, buscar y reforzar aquellos espacios que son claves para. Pero si tu hija o tu hijo está en plena clase y estás aderezando un lomito saltado y se levanta corriendo y agarra un pancito y hace así, ¡ay, qué rico! Lo tienes que mirar así y decir, a ver, ¿qué haces acá? Vete a tu clase. No, pero incluso estás en la cocina y dices, ven, toma un pedacito. Miro fijamente a las cámaras para decir, usted papá, mamá, adulto, no entiende lo que significa ser el soporte de su hijo o de su hija, que es el primero que no controla esta situación. ¿O cuántos pequeños están tratando de concentrarse y allá lejos están ahí nomás, a 2, 3 pasos, están hablando entre ellos y haciendo un montón de monadas que no corresponden? Muy bien, hay mucho para trabajar con los papás. Leonel, aquí estamos, otra vez reenganchados, otra vez estamos aquí. Nelson, Sheila está con nosotros, Stephanie, ¿cómo estamos? Lilo, no, nos decía Jessica, también está con nosotros, y Karen. Nelson, si es que tiene actividades como karate y piano, ¿puede ser recomendable? Sí, puede ser recomendable una actividad lúdica. Pero cuidado, estamos sobresaturando los sentidos. Estamos en esta vía nuevamente. Yo prefiero que el tema de piano y de karate tenga mínimos espacios de conexión virtual y que sea más vivencial en casa, por supuesto, porque no sigue siendo más de lo mismo, ¿no? Hay una sobresaturación de los órganos sensoriales. Sheila, yo cuando veo a mi hija de 6 años cansada, hacemos una pausa, correcto, hacemos una pausa o un break de pocos minutos para comer una manzanita o beber agua o un chocolate. Si está muy cansada, hago un cambio, ordenamos los cuadernos y hacemos algo divertido y también algún deber. Sé que es complicado cuando tenemos varios hijos en casa y una sola computadora. Madre mía. Sí, pues eso es lo que no entienden los profesores. Eso es lo que no entienden los coordinadores. Eso es lo que no entiende el tutor. Y es por eso que hay que dosificar las tareas. Hay que dosificar las obligaciones. Hay que provocar de repente metodologías con pausas activas, pero también de aula invertida, ¿no? Y esa aula invertida que el alumno tenga la capacidad de preparar algo y luego lo exponga. Lo exponga de repente no en tiempo real y deje grabado un video y lo envíe. Pero claro, el profesor no quiere trabajar. El profesor, ¿ustedes creen? De un salón de clase de 45 alumnos, multiplicado por las secciones que tiene, ¿va a revisar los videitos o los audios que nos están pidiendo de nuestros hijos? ¿Usted cree que los está revisando? ¿Y de 5 o 6 minutos cada uno? ¿Quién lo está haciendo? Enhorabuena, los felicito. Pero muchos que se están apañando en dejar un trabajo por exceso, no corresponde. Está bien, Sheila, 6 años de edad, no hay que sobreexigir, con calma. Pero sí me gustó lo que tú propones, el que luego pues le propongas actividades que no se termine dispersando. Y estamos dentro del contexto. Y tiene que haber un horario de corte. Stephanie, el enfocarse con el objetivo del día de clase y buscar alternativas de aprendizaje es una buena idea, por supuesto. Nosotros queremos el producto del aprendizaje. Y ese producto del aprendizaje no siempre es con la cantidad excesiva de tareas que nos puedan dejar. Jessica, una consulta. ¿Cómo hago con mi hijo que recién entra a 3 años en estas clases virtuales? Jessica, ¿quiere una recomendación mía? No lo sobreexija. Déjelo que juegue. Enséñele en casa algunas cosas. Ahora, que no, es muy habilidoso. Bueno, puede engancharse. Pero también fíjese si se va adaptando de forma adecuada.
si se motiva, pero si vemos que se cansa o si se comienza a exceder, se comienza a obsesionar, no es un buen indicador para los 3 años. Los 3 años es para instalar hábitos más de casa que lo demás en realidad. Son hábitos de casa, dice Lilo. Karen, uno de mis mellizos de 14 años ya me está anticipando que no encenderá su cámara. Es más, le dirá al docente que no tiene cámara. ¿Cómo puedo conversar? Esto está interesante. ¿Cómo puedo conversar con él de tal manera que me entienda? Porque hasta ahora se niega. Karen, bueno, pues tu pequeño ya es un adolescente, es un hombrecito. Entonces, claro, hay dificultades porque es el quien gana aquí. Pero qué importante, Karen, es que los límites y las normas los ponen los padres en casa. No solamente abrir una cámara, sino tiende tu cama, limpia el baño, levanta las cosas de la mesa, ve, lava los platos, anda, atiende al perro, etcétera, 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 etcétera. Anda, recarga el alcohol, no para echarnos en la mano, anda, corre, recarga el alcohol. Haz esto, haz lo otro. Porque si ahora hay un desplazarse, pienso que no es por este momento. Hay otras cosas que se están sumando. Entonces ahí habría que reforzar sobre los límites y las normas dentro de. Ahora, va a ser muy importante, Karen, preguntarnos qué va a pasar con el colegio. Porque de repente el colegio, algunos piden que cierre cámara porque se satura la línea, a otros lo exigen. Entonces ahí yo creo que tendría que haber una coalición estratégica con los docentes, que desde el docente aparezca esto. Y si usted sabe que esto es una mentira, usted no lo tiene que permitir. Y usted tendría que exigirle, ponerle firmeza en esta educación, no solo de la cámara, sino en otros aspectos más. Me estoy dando a entender. ¿Sí? Y si el peor de los casos no va y no funciona, pues hablar con el docente, como lo hacíamos antes cuando íbamos al colegio. Profesor, hable con mi hijo, o mire lo que está pasando, y yo le pediría a usted que por favor se pronuncie sobre este tema. Omar, buenas tardes. ¿Y cómo podemos trabajar con niños con problemas de aprendizaje? Omar, muy buena pregunta. En este periodo de crisis tenemos que concentrarnos con chicos con problemas de aprendizaje, sobre todo en las habilidades que sabemos que ellos tienen, o que nos ayuden a identificar a algún profesional cuáles son sus principales habilidades. Y estas habilidades, lógicamente, sí o sí, papá o mamá va a tener que reforzar dentro de casa. Lo más importante en los niños con problemas de aprendizaje es empezar con un aprendizaje más sensorial, ¿sí? Los sentidos son los que tienen que comenzar a operar demasiado. Marjorie, ¿qué tal? Buenas tardes. Si eso no entienden los docentes, porque si tenemos 2 hijos o más es difícil, y peor si son pequeños, se cansan muy rápido. Yo tengo 2 hijitos de 3 y de 5 años. Marjorie, el de 3 años, yo lo dejaría que juegue y que se quede tranquilo, bajo mi punto de vista. No va a venir la fiscalía para decir por qué su hijo no estudia. Y reforzar cosas tan elementales de ubicación, tiempo y espacio, colores, palabras, etc. Algún tutorial. Y de repente sí reforzar con el más grandecito de 5 años. A lo que dice Marjorie, muchos papás van a tener que desarrollar carácter, no digo pelear, frente quizá a algunos docentes que no puedan tener un propósito importante de seguir educando. El profesor, lo que le está interesando, sobre todo en el Estado, es de cuidar su trabajo, porque tiene que entregar muchos informes, pero no se está dando cuenta de los excesos que está de manera inadecuada haciendo y deshaciendo a veces esa voluntad. Karen, mis hijos también acaban de escuchar su respuesta. Perfecto. Gracias por lo pequeños que están con nosotros, ¿no? Bien. Ha habido dificultades con respecto a la transmisión. La línea se había movido. Vamos a ver qué está pasando para las próximas transmisiones. Pero este tema no queda aquí. Este tema le vamos a dar consecución. Porque muchos amigos conectados, y no sé qué pasó con los papás de la institución educativa, ya no sabemos qué ocurrió. Pero lo interesante es, vamos a recapitular y hacemos el cierre. Vamos a dar unos tips. ¿Qué les parece? Unos tips de cierre, ¿sí? En primer lugar, trabajemos los hábitos cotidianos de casa, ¿sí? Trabajemos los hábitos cotidianos de casa.
¿Esto qué significa? Enseñarles el cumplimiento de horarios, responsabilidades, quién se hace cargo de la casa, quién se hace cargo del tema de la limpieza, el orden, trabajar los hábitos cotidianos de casa. Primer punto. Eso es tarea que lo tiene que exigir papá, mamá, los abuelos, desde el más pequeño hasta el más grande, dosificando las responsabilidades. ¿Sí? Primer punto, entonces, trabajar los hábitos cotidianos en casa. Esto genera responsabilidad, esto disciplina y le da la tarima para ingresar a otros hábitos que son de convivencia o que son hábitos definitivamente de estudios. Muy bien, vamos a sacar los tips abajo. ¿Qué estamos? Nos hemos dormido esta tarde. No sale. Tiene delay. Bueno, pues no entendí mucho lo que me dijo, pero entonces, el trabajar los hábitos cotidianos en casa es el primer paso que tenemos que hacer nosotros. En segundo lugar, utilizar canales de comunicación afectivos con nuestros hijos. El utilizar los canales de comunicación afectivos significa que mantengamos la empatía, la asertividad, el preguntarle a nuestros hijos qué está pasando, qué les está ocurriendo. Y el utilizar una comunicación y un canal adecuado con ellos va a permitir, lógicamente, el que ellos puedan expresarse qué está pasando, qué les está ocurriendo, y pueden tener la confianza en decirnos, en realidad, si es que hay un exceso por parte del docente, hay una tarea que no comprende o están pidiendo demasiadas cosas. Entonces, trabajar una comunicación adecuada es importante. Ya hemos dicho, trabajar los hábitos en casa. Lo segundo, va un poco retrasado esto, tiene que ver con una comunicación efectiva, saludable. El tercer punto clave es comenzar a negociar con los docentes. Y negociar con los docentes es buscar la dosificación. Y esa dosificación es que el docente pueda tener criterio de no estar solicitando tareas para el mismo día. Tiene que dejar algunos días. Tiene que dejarlo quizás hasta la semana siguiente. Tiene que hacer muchas cosas. Que yo quiero cerrar todo ahora para que no me agobie, no me junte de información. Bueno, entonces si eso no se puede hacer, lógicamente, bueno, pues tendría que gestionar mejor usted su proceso de aprendizaje, ¿no? Y saber llevar adelante esto. O simplemente dejar cosas concretas para lograr buenos objetivos. Bueno. Trabajar los hábitos, tener una buena comunicación. Un tercer punto y clave es el que podemos negociar con los docentes y educadores para que puedan dosificar las tareas. Un cuarto punto, ubicarle un lugar de estudio dentro del cual no haya distractores, pero no seamos nosotros los primeros distractores, ¿no? Y de pronto no generar algo que no viene al momento. Hay que recordar y respetar los espacios que está educándose en esas horas. Por lo tanto, tengo que en otros espacios y horarios de tiempo, tengo que limpiar, tengo que hacer cosas. Así es, no hay otra. No, pero mire, la casa es chica. Sí, organícese mejor. Planificación, organización, el éxito de todo lo que nosotros podamos lograr. Muy bien, amigos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estos espacios, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por ingresar a vuestras casas, y lo más interesante es que nosotros podamos seguir avanzando semana a semana, y el propósito siempre va a ser de aportar. Seguro, el viernes que viene tendremos otro tema importantísimo y volveremos sobre esta temática donde nosotros tenemos que defender a nuestros hijos, pero también exigir con rigor y con mucho cariño, y conocer de fondo, en verdad, qué está pasando con ellos dentro de sus clases y no dejarlos desprotegidos. Sentarnos con ellos, dialogar, ayudarle a dosificar la tarea, preguntar, mirar qué es lo que tiene programado, y ahí es cuando nosotros tenemos que intervenir con las personas que son adultas dentro de la institución educativa. Algún profesor que escuche esto en algún momento, recuerde que lo que tiene que hacer es no cuidar su trabajo, sino formar futuras generaciones. Es un concepto distinto de ser docente. Ser docente no es cuido mi trabajo y tengo un ingreso económico. Ser docente significa tengo la posibilidad
de formar futuras generaciones y aún en este periodo de crisis. Muy bien, nos quedamos con los hábitos cotidianos en casa. Así fue. Haremos algunos ajustes, seguro. Bien, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando la siguiente semana. Un abrazo a nuestros amigos de Instagram, un abrazo a nuestros amigos de Facebook, de nuestro fanpage, y mantenemos la comunicación. Gracias. Hasta la próxima.